A continuación, comunicación y lenguaje, quinto primaria. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Sergio Rodolfo Cuy de León y en esta oportunidad desarrollaré el tema de interpretación del lenguaje iconoverbal del área de comunicación y lenguaje para quinto primaria. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, memoria y habilidad lingüística. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón. En esta oportunidad tendremos en lenguaje de señas a Nancy. Hola, Nancy. Recordemos lo que hemos visto en actividades anteriores. Debemos recordar que el lenguaje se divide en dos formas: el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Es muy importante que lo que vayamos trabajando lo puedas realizar en tu portafolio de trabajo. El lenguaje verbal se divide en oral y escrito. Como vemos en el ejemplo, el lenguaje oral es el que utilizamos como instrumento la voz. Como en este caso que estamos ahorita en televisión, puedes escuchar mi voz. Ese es un ejemplo de lenguaje oral. Generalmente lo utilizamos o lo vemos cuando también escuchamos radio. El lenguaje escrito es el que realizas en este momento. Cuando nosotros tomamos nota o apuntes de algo, esto es lenguaje escrito. Entonces, copiamos en nuestro portafolio y decimos que el lenguaje verbal se divide en oral y escrito. Perfecto. Muy bien. Ahora veremos la otra parte de la comunicación, que es la comunicación no verbal. Y esta se divide en imágenes, gestos y sonidos. Muy bien. Vamos tomando nota. Imágenes, gestos y sonidos. Veamos los ejemplos. Este ejemplo, ¿qué representa? Excelente, es una imagen que nos invita a que utilicemos nuestra mascarilla de forma adecuada. En esta imagen vemos gestos, así como nuestra compañera Nancy, que nos acompaña en este momento, utilizamos los gestos para poder comunicarnos. También cuando estamos en casa o cuando compartimos con otras personas, nuestros gestos, nuestras manos es una forma de comunicarnos. Y por último tenemos los sonidos. En esta imagen pues tenemos algunos sonidos como por ejemplo bang, boom, está el sonido de los dedos, ¿sí? Cuando nosotros aplaudimos, utilizamos los sonidos como una forma de comunicación. Entonces, esto es lo que hemos visto nosotros en clases anteriores. Comunicación verbal y comunicación no verbal. Excelente. ¿Por qué es muy importante saber esto? Porque cuando nosotros trabajamos proyectos, hacemos trabajos, es muy importante identificar este tipo de signos, este tipo de lenguajes. Y acá es en donde empezamos a trabajar con nuestro tema, que es la interpretación del lenguaje iconoverbal. Empecemos. ¿Qué es un icono? Un icono es una imagen que puede representar un objeto o un sentimiento.
Veamos los ejemplos. ¿Conoces acá? Creo que lo has visitado o lo has visto en alguna foto. Esto es un ícono de nuestro país. A ver, ayúdame. ¿Qué lugar será? Excelente. Es el Arco de Santa Catalina en la antigua Guatemala y es un ícono de nuestro país. Veamos la siguiente imagen. Tenemos un corazón. A ver, ¿qué sentimiento puede representar el corazón? Muy bien, el amor. Entonces, decimos que un ícono es una imagen que representa a un objeto o puede representar un sentimiento. Te invito a que ahí en tu cuaderno escribas 3 íconos que nos representen como guatemaltecos. ¿Sí? Haz tu listado. ¿Qué puede venir a tu mente? ¿Será que la marimba puede ser un ícono que nos represente como guatemaltecos? Sí, excelente. ¿Qué más viene a tu mente? ¿Una rueda de Chicago, una feria, será un ícono que nos represente como guatemaltecos? ¿A cuántos de nosotros nos gusta ir a las ferias? Sí, excelente. Las ferias son un ícono de nuestra identidad. El quetzal es un ícono que nos representa como guatemaltecos. ¿Sí? Entonces, en sentimientos, escribe en tu cuaderno 3 sentimientos que se puedan representar con un ícono y luego pues tú los puedes dibujar o los puedes ilustrar. Excelente. La paz, que generalmente está representada con un ave, una paloma, que es el signo de la paz. ¿Qué más sentimientos? La alegría, sí, una carita sonriendo. Y también tenemos la tristeza. Podemos representarla pues con una carita, con una lágrima, ¿sí? Entonces, los íconos son imágenes que representan un objeto o un sentimiento. Vamos a hablar de algunos íconos de nuestro país. Y en este caso tenemos íconos en la música. ¿A quién de nosotros no nos gusta la música? Vamos a ver, ¿reconoces a este personaje? Es un ícono de la música guatemalteca. Excelente. Él es Ricardo Arjona y nos representa como guatemaltecos. Y es un ícono de la música guatemalteca. Pero también tenemos a Yajaira Tubac. Ella es una niña, es un ícono de la música guatemalteca también. Es pianista y nos ha representado a nivel internacional. Entonces, cuando miran estas imágenes en otros países, saben que estamos hablando de Guatemala. Entonces, ellos nos representan. Hablemos del cine. Aunque no lo creas, hay muchos actores y actrices que nos representan también a nivel internacional. Ella es María Coroy. Quizás la has visto en una película que se llama Ixcanul y representa también a nuestro país y nuestra identidad. Y tenemos también a Jorge Isaac. Él ha participado en series como Star Wars y es guatemalteco. Entonces, como los íconos son imágenes, estas imágenes, Ricardo Arjona, Yajaira Tubac, María Coroy y Jorge Isaac,
nos representan como guatemaltecos. La simple imagen de ellos nos da identidad. Ahora pasamos a otra parte de la interpretación del lenguaje icónico verbal. El lenguaje icónico verbal es el lenguaje que lleva imágenes, pero también lleva texto. ¿Sí? Entonces es muy importante que nosotros podamos distinguirlo. En este caso tenemos el cómic. El cómic es un texto iconoverbal porque está acompañado de una imagen, pero también de un texto. Debemos saber distinguir esto porque cuando nosotros hacemos proyectos, en la información que nosotros vamos investigando, encontramos generalmente gráficas, imágenes y textos y tenemos que saber diferenciarlos. También un elemento que es muy importante en el lenguaje icónico verbal es que tenemos que saber leerlo. Y en esta ocasión te voy a hablar de la propaganda. ¿Sí? La propaganda la vemos generalmente en todos los medios de comunicación, escritos, radiales y obviamente en la televisión. ¿Y qué es lo que tiene la propaganda? Busca convencernos de una idea. En este caso, pues tenemos nuestro ejemplo de los mensajes que nos manda el gobierno a nosotros los guatemaltecos sobre la importancia que tiene quedarse en casa. Recuerda que tenemos que cuidarnos unos a otros. Te invito a que veamos este cuento. Lee conmigo. En el lenguaje iconoverbal podemos nosotros interpretar imágenes y también signos lingüísticos. Este cuento se llama El Gran Milagro. Dice, había una vez un gusano que se llamaba Nano. Nano era un gusano muy torpe, caminaba despacio, se tropezaba en todas las rocas y siempre se caía. Un día cuando llegó el otoño, una gran nube cubrió rápidamente el cielo y una gran tormenta cayó. Nano salió corriendo para irse a su casa. Entonces, en el lenguaje iconoverbal es una mezcla de signos lingüísticos con imágenes. Algo muy importante que debes de tomar en cuenta cuando hablamos también de interpretación del lenguaje es la intención. Y en este caso existen dos intenciones en el lenguaje. Una intención explícita y una intención implícita. ¿Qué significa esto? Lo explícito es que está escrito o el mensaje se dice de forma directa. Y lo implícito significa que el mensaje no está de forma directa y nosotros tenemos que interpretarlo. Por ejemplo, puedes anotar en tu portafolio de trabajo: yo tengo calor, necesito un vaso de agua. ¿Eso sería explícito o implícito? Excelente, es un mensaje explícito. Estoy diciendo que necesito un vaso de agua. Y la forma implícita podría ser: qué calor,
necesito algo para refrescarme. Quizás muchas veces hemos escuchado este tipo de mensajes y nosotros nos quedamos como dudando qué nos quisieron decir. En los mensajes también hay una parte implícita. Quizás cuando estás en casa y alguien te dice, hay que hacer oficio, o qué sucio está acá, o lávate las manos, son mensajes implícitos, porque nosotros tenemos que interpretar qué están diciendo y a quién se lo están diciendo. Entonces, cuando nosotros realizamos trabajos, proyectos, es muy importante saber identificar los diferentes tipos de comunicación, ya sea verbal o no verbal, y si son no verbales, si son íconos verbales. Ten presente guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio Aprendo en Casa. ¿Qué aprendiste en el programa Aprendo en Casa? Comparte con un adulto lo aprendido. Te recordamos, lávate las manos con agua y jabón. Y recuerda, quédate en casa.